Vacunada en el extranjero en la plataforma Mi Vacuna. Accedemos por la dirección habitual, mivacuna.cispro.gov.co. En la página de inicio damos clic en la opción de consultar mi priorización, aceptamos términos de uso y política de privacidad y protección de datos personales. Continuamos con la validación de identidad de la persona que necesitamos reportar. Ingresamos y confirmamos los datos de residencia en Colombia. Damos continuar y en esta página nos aparecen activos dos botones. Uno que me permite consultar la priorización, botón de no vacunado en el extranjero, y me va a arrojar la priorización que se dio en el Plan Nacional de Vacunación, y un botón de vacunado en el extranjero que me permitirá reportar la información asociada a la vacunación en el extranjero. Reportamos la información que nos lo solicitan. Y vamos a ingresar la información que aparece en el carnet de vacunación en el extranjero. En este caso tenemos un carnet de vacunación que corresponde a Estados Unidos como país de aplicación. Tenemos una fecha de aplicación de 13 de junio del 2021 con la vacuna de Janssen. Si el usuario tiene una segunda dosis aplicada en el extranjero, podemos activar el botón para reportar esa segunda dosis. En el caso de la vacuna de Janssen, pues no vamos a necesitar activar esta opción. Finalizamos el registro con el botón de registrar para finalizar entonces con el reporte de las vacunas en la plataforma de Mi Vacuna. Es importante resaltar que la información ha sido cargada en la plataforma de Mi Vacuna, más no en el aplicativo PyWeb 2.0. Por esta razón es importante acercarse a la red prestadora de servicios de vacunación de la EPS, llevar el carnet para que sea cargada en el aplicativo nacional de PyWeb 2.0.